Tengan todas las personas un cordial saludo a los asistentes al seminario online de neuroestimulación cognitiva. Mi nombre es Edison González, neuropsicólogo clínico con pregrado en psicología y neuroestimulación cognitiva. Muy bien, vamos a adentrarnos a este seminario y esto es gracias a la gestión que hace el alcalde Óscar Andrés Pérez Muñoz, alcalde de la ciudad de Bello, Antioquia, a la Secretaría de Participación e Inclusión Social, el doctor David Antonio Lopera Monsalve, y a la directora de Dirección de Inclusión Social, la doctora Ángela Milena Arango Echavarría. Vimos en el masterclass pasado, abordamos el tema de la neuroestimulación cognitiva. Hoy nos convoca trastornos del neurodesarrollo y vamos a trabajarlo en dos dimensiones. La primera dimensión es avanzar sobre los hitos del desarrollo hasta llegar a los trastornos del neurodesarrollo. Es así como lo primero es entender que los hitos y los trastornos del neurodesarrollo tienen una correlación. Lo primero es ¿qué es el neurodesarrollo? Este es un proceso dinámico entre el sujeto y los sistemas exógenos y endógenos con los que interactúa. Como producto de esto se va a lograr la maduración del sistema nervioso central, el cual está compuesto, ya vimos, parte de él es la médula y el encéfalo. Este nos va a permitir que las funciones crezcan, maduren y adquieran las funciones cognitivas como tal, siendo la vida intrauterina y la primera infancia los momentos más críticos en el desarrollo cerebral adecuado. Sin embargo, en este orden de ideas, los procesos de maduración se van a extender hasta los 25 años de edad. Esto significa, somos adultos neurológicamente hablando a los 25 años, porque hemos logrado unos picos de maduración del 98%, sobre todo los procesos de mielinización. Significa que la cola de la neurona se cubre de una sustancia llamada mielina y ya entendimos quién hace eso, los oligodendrocitos, y van a permitir que esa neurona tenga mejor conectividad, o sea, potencial de acción. Recordemos que las neuronas son eléctricas, que sueltan sustancias químicas llamadas neurotransmisores en unos espacios llamados sinapsis. Muy bien, es aquí como los trastornos del neurodesarrollo van a ser alteraciones o retrasos del desarrollo de funciones que se asocian a la maduración del sistema nervioso central y que resultan de la afectación de la habilidad para procesar, almacenar y responder a la información que llega tanto del mundo exterior como del propio organismo. Acá tenemos una vez más el sistema nervioso. Ya entendimos que está dividido en dos zonas, el central y el periférico, y cada uno de ellos tiene unas subdivisiones para que esos procesos de procesamiento de la información se den de forma adecuada. ¿Y qué son los hitos del desarrollo? Y esto es clave. Recordemos el Masterclass 1, donde vimos las funciones cognitivas, las bases neurobiológicas y el perfil neurocognitivo. Y cuando hablábamos de las funciones cognitivas, decíamos que eran procesos neurocognitivos o procesos mentales que se desarrollaban en la medida que el sujeto o el individuo tuviera una interacción con un medio, esos medios exógenos y el medio endógeno, y que eso iba a permitir la excitación de las neuronas para que formen redes. Esas redes van a dar lugar a esas funciones cognitivas que a través del tiempo, cuando vamos desarrollándonos en la primera infancia, van a hacer que logremos algo llamado hitos o habilidades, destrezas, y que se logra precisamente por esta interacción con los medios y que va a generar la maduración del sistema. Resulta que dentro de los hitos del desarrollo encontraremos el hito de la motricidad gruesa, la fina, el lenguaje, los procesos emocionales, los procesos comunicativos, de cognición social y otros elementos más que tienen la posibilidad de brindarnos las herramientas para poder adaptarnos a los contextos y mejorar nuestra estadística de supervivencia. Ahora, aunque todos los procesos de maduración son sui generis, únicos en su especie en cada persona, existen unos rangos de tiempo
donde esas funciones de las que mencionábamos, atención, memoria, percepción, razonamiento, etcétera, tienen que haberse desarrollado. Y si eso no pasa y los rangos se extienden a tiempos mucho más largos, señalamos que existe una ralentización. Y si el conjunto de ralentizaciones generan un síntoma grueso sindrómico, podríamos nomenclarlas para que hagan parte de un trastorno del neurodesarrollo. Es así como estos hitos ralentizados pueden obedecer a una patología que sea clasificable en unos manuales diagnósticos internacionales que vamos a explorar enseguida. Resulta y sucede que esos hitos mencionábamos en las tablas del desarrollo. Básicamente se proponen 12 rangos del 1 al 12 y por cada rango existe un promedio de tiempo. Significa que entre el primer mes de vida ciertas habilidades en el desarrollo motor grueso, el fino, la audición, el lenguaje, el personal social tienen que haberse desarrollado. Son diferentes los hitos alcanzados en el primer rango al rango número 8 o al rango número 10. Cuando hacemos mención de la ralentización, vamos a ver aquí en la imagen el rango número 4. Se supone que en este rango 4, a nivel del desarrollo motriz, los niños y las niñas básicamente ya tienen habilidades como la sedestación, significa sentarse por sí solos, rolación, girar en la cama, pasar de posición supino a posición prono de forma intencionada. Es más, ya se están parando en sus piernas y se están sosteniendo sobre superficies para mantener el equilibrio, pero vamos a imaginarnos que el niño y la niña se encuentran precisamente en ese mismo rango y resulta que tiene la motricidad como si estuviera en el rango número 2. ¿Qué significa eso? Que hay un tiempo de desfase y hay una ralentización de lo que puede estar pasando. Pero atención a esto, que esto debe ser claro. No todos los niños con etapas de ralentización de la expresión de hitos del desarrollo van a ser candidatos diagnósticos para un trastorno del neurodesarrollo. No. Hablamos de ralentizaciones que podrán ser superables y no reunir los suficientes criterios diagnósticos para ser agrupados en uno de los trastornos del neurodesarrollo. Pero el conjunto de ralentizaciones y el tiempo que vemos la evolución de esa ralentización sí podría posiblemente reunir criterios diagnósticos que sean clasificables para un trastorno del neurodesarrollo. Eso es importante señalarlo para que de pronto en casa no digamos es que mi niño se supone que ya debe estar caminando, está demorado, es que tiene un trastorno del neurodesarrollo. No, simplemente tiene un aspecto de ralentización. Sería lo único ahí para señalar. Acá tenemos una tabla donde encontramos unas imágenes, sobre todo en el hito del desarrollo motor, y nos encontramos precisamente al primer mes de vida. Nosotros ponemos a nuestros hijos e hijas sobre la cama y básicamente ellos se quedan inertes en esa posición. Pero ya a los 2 meses podemos voltearlos boca abajo, pasar de posición supino a posición prono y ellos pueden levantar la cabeza, lo que llama control cefálico, pero a los 3 meses en promedio les entregamos objetos y ellos tienen la posibilidad de ejercer el agarre. Pero ya a los 4 meses, cuando tú los pones en posición boca abajo, ellos son capaces con las manitas de levantarse y levantar un poco el torso, pero ya a los 5 meses tendrán la capacidad de hacer rolación por sí solos. A los 6 meses aparecen balbuceos, a los 7 meses aparece la posición de gateo, a los 8 meses la sedestación, sentarse solos, a los 9 meses son capaces de superar superficies diferentes a la plana que encuentran en el suelo, a los 10 meses son capaces de pararse sostenidos sobre objetos, a los 11 meses empiezan a articular unos sonidos que se aproximan ya a un lenguaje articulado, a los 12 meses en promedio empiezan los primeros pasos. Algunos papás dirán, es que mi hijo tiene 18 meses y aún no ha caminado. Entonces hay que mirar qué nivel de dificultad en esa adquisición de la marcha se le está dificultando, si hay dificultad de propiocepción, de vestibulación, etcétera, o hay una privación sensorial que no le posibilite alcanzar esa función
motriz, o por el contrario existe una privación sensorial, y es que no ha tenido los estímulos suficientes para que esos sistemas se consoliden o desarrollen. Pero como mencionaba ahorita, imaginémonos un niño de 12 años que tiene únicamente habilidades motoras de un niño de 5 meses, ¿cierto? De 12 meses, perdón, que tiene habilidades de un niño de 5 meses. Ahí hablamos de una ralentización. No sería normal que un niño a los 12 meses, a los 18 meses, a los 24 meses, aún siga en la cama únicamente haciendo rolación, levantando el torso un poco, pero no hace gateo, no hace sedestación, no hace bipedestación. Y diríamos, algo está pasando, tenemos que revisar porque esta ralentización está muy extraña y posiblemente pueda que reúna unos criterios suficientes para valorar un trastorno del desarrollo motor o una dificultad en esa adquisición de esas habilidades motoras. Muy bien, resulta que en este orden de ideas, acá vemos un video muy bonito. Ahí tenemos a alguien, un adulto, tomando de los brazos a su hijo o a su hija, ayudándoles a caminar. Esa sería una estimulación sensorial en el tema motriz, importante para que los niños vayan afincando esos procesos necesarios para que esa motricidad se pueda desarrollar. Acá tenemos una imagen bastante interesante. Es lo mismo que estábamos conversando ahora, solo que vamos a encontrar que hay varios aspectos, pero vamos a concentrarnos en el desarrollo cognitivo. Vamos a mirarlo. Y nos dice del 0 a los 12 meses. Reacciona a los estímulos que le resultan agradables. Muestra emociones como enfado, irritación, felicidad y alegría. Ok, eso es lo normal. En cuanto al desarrollo en el primer año de vida frente al tema cognitivo. Pero entre los 4 y los 8 años encontramos que sus ideas se muestran en la realidad y ya no le confunde con las fantasías. O sea, sabe diferenciar entre la fantasía y la realidad básicamente. Y resulta que si un niño de 4 a 8 años todavía sigue teniendo un desarrollo como si tuviera el primer año de vida y no tienes esas otras habilidades, decimos que aquí está pasando algo. Y cuando miramos que a nivel de lenguaje, ese lenguaje a los 4 o 8 años sigue siendo el lenguaje de los primeros 12 meses de su vida, decimos se están reuniendo suficientes criterios para que posiblemente concurse para algún tipo de los trastornos del neurodesarrollo. Esta pirámide me encanta, que es la pirámide del desarrollo, nos va a explicar claramente y de forma muy didáctica básicamente cómo se da ese desarrollo. Como es una pirámide, sabe que para poder construir una pirámide tenemos que empezar por las bases. No podemos empezar una pirámide desde arriba hacia abajo, siempre tendrá que construirse de abajo a arriba. Así es que el sistema nervioso central en el primer año de vida tendrá que activar lo que se llama los sistemas sensoriales. Estamos hablando de el tacto, la vista, el oído, el olfato, el gusto, lo que también se denomina sistema estereoceptivo, pero también tiene que activar el sistema vestibular, el que nos permite el equilibrio, y también la propiocepción, que es la conciencia del cuerpo en el espacio, además de la interocepción. Resulta que eso es lo primero en el primer año. Al año que sigue, entre el primer año y los 3 años de vida, tiene que desarrollarse el desarrollo motor. ¿Esto qué significa? Que aparece el tema de las praxias, que son habilidades motoras adquiridas de forma consciente que nos van a permitir más adelante ejecutar acciones como caminar, saltar, correr, escribir, manejar un vehículo, etc. Aparece también la madurez de los reflejos. Debe consolidarse el equilibrio y la coordinación dinámica, el tono y relajación, la postura corporal, la conciencia lateral, la conciencia de la respiración y la capacidad de integración sensorial. Entre los 3 y los 6 años tendrá que consolidarse el desarrollo perceptivo motor. Y ¿qué aparece ahí? Aparece todo el tema de la imagen corporal, la coordinación visomotriz, la percepción del propio cuerpo, el ajuste postural, el control de la atención, las habilidades de juego simbólico, las destrezas del lenguaje, la organización espacial, la estructuración espaciotemporal, la capacidad de inhibición motriz y la motricidad fina. Y más arriba, entre los 6 y los 12 años, se consolida el desarrollo de procesos superiores que tiene que ver con los aprendizajes académicos, la autonomía personal y la conducta adaptativa.
periodo crítico del desarrollo. Y en esa medida, esa pirámide se va construyendo. ¿Qué pasa cuando elementos, por ejemplo, con la propiocepción no se desarrollan, no se consolidan? Arriba, cuando vaya a aparecer el esquema corporal, va a tener grandes dificultades. El tema del tono y la relajación se verán afectados. El tema del equilibrio y coordinación dinámica, los mismos reflejos, las mismas praxias. Mire qué tan importante es que en esas primeras etapas de vida se consoliden estructuras o funciones esenciales para que las demás se logren adaptar. Importante porque esto nos permite a nosotros evolucionar como seres humanos en función de la madurez. Una madurez que nos debe permitir la adaptación y una adaptación que nos debe posibilitar la supervivencia. Acá tenemos los libros que tanto he mencionado, los manuales. Resulta que a nivel internacional hace muchas décadas hay un consenso científico para poder señalar ciertas patologías clínicas. Es aquí cuando aparecen los manuales diagnósticos. El primero tiene que ver con el DSM-5, un manual diseñado por la Asociación Americana de Psiquiatría, Estados Unidos, donde se describen patologías psiquiátricas y patologías mentales. Luego aparece el CIE-10, que también describe patologías orgánicas, psiquiátricas y psicológicas, y que estas patologías o este libro, mejor dicho, o este manual fue diseñado por la Organización Mundial de la Salud. Cada vez que tú vas a la EPS y la EPS te entrega un diagnóstico, lo hace con base en el CIE-10, porque es el manual que usa el Ministerio de Salud en Colombia. Para el tema del DC de 0 a 5 es un manual de paidopsiquiatría. Esto significa es diagnósticos que se hacen con niños y niñas, sobre todo en la primera infancia. Los trastornos que vamos a ver del neurodesarrollo vamos a entenderlos desde dos manuales. El primero, el DSM-5 y el CIE-10. ¿Por qué no el DSM-5 y el DC de 0 a 5? ¿Por qué no el CIE-10? Porque el CIE-10 y el DM5 son como primo hermanos. La clasificación diagnóstica es muy similar. Cambian de pronto algunos nombres, pero es muy similar. Y vamos a hacer, bajo los criterios diagnósticos del DSM-5 y el DC de 0 a 5, la clasificación que veremos de 7 trastornos del neurodesarrollo. Ahora, trastorno del desarrollo neurológico, así lo llama DSM-5 y lo llama DC de 0 a 5. Trastornos de inicio de la infancia, la niñez y la adolescencia lo llama el CIE-10, pero eso es igual a decir trastornos del neurodesarrollo, es lo mismo. Ahora, si el neurodesarrollo es la consolidación de hitos en ciertas edades cronológicas, producto de la maduración del sistema nervioso central por la interacción de factores exógenos y endógenos, los trastornos del neurodesarrollo corresponderán a la ralentización de hitos, los cuales se agrupan en cuadros sindrómicos y cumplirían criterios diagnósticos para una patología clínica descrita dentro del contexto evaluativo de los manuales diagnósticos internacionales. Es importante tener en cuenta que no toda ralentización derivará en un trastorno del neurodesarrollo, eso ya lo mencionaba ahora. Y con respecto a la etiología, o sea, al origen de un trastorno del neurodesarrollo, van a haber causas que pueden ser genéticas, no todas, algunas genéticas, otras causas podrán ser lo que ocurrió en el desarrollo intrauterino y otras posibles causas después del nacimiento, el tema postnatal. Causas o etiologías a nivel intrauterino, déficits nutricionales en la madre, consumo de sustancias psicoactivas, consumo de alcohol, afectación con ciertos contaminantes, podrían estar afectando el desarrollo de ese tubo neural, de esa matriz primaria, y esos enlaces y esas concatenaciones neurológicas no se logran, o por el contrario podrían generar también alteraciones, mutaciones genéticas que den cuenta de ese posible trastorno. Ahora, resulta que vamos a ver el primero, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, conocido con la sigla de TDAH. Recordemos que vamos a ver 7 trastornos del neurodesarrollo descritos en el DSM-5 y el DC de 0 a 5. El primero que está descrito en el DSM-5
TDAH. Y aquí es importante saber lo siguiente. Esto lo escucho mucho, la crítica frente al TDAH, y es que todo niño hiperactivo injustamente lo están catalogando como TDAH. Todo niño inatento lo están catalogando como TDAH. Y algunos dicen, no, eso se cuadra con un par de correazos, con un par de pelas o con un llamado de atención al orden para que se ponga en fila. La respuesta es la siguiente. Cuando los profesionales hacemos una evaluación en el tema neuropsicológico y evaluamos una patología clínica de los trastornos del neurodesarrollo, no nos basamos solo con 1 o 2 indicadores sintomáticos, no bastan. Por eso lo que vamos a ver enseguida tiene que ver precisamente con esos indicadores sintomáticos. ¿Qué nos dice el DSM-5 para el TDAH? Él nos dice, vean, yo tengo varios criterios. El criterio A, el cual se divide en 2, es yo necesito evaluar la atención y la impulsividad y la hiperactividad. ¿Cómo lo evalúa? Yo tengo 9 indicadores sintomáticos, o sea, 9 posibles síntomas. Si para inatención él me cumple 6 de 9, él califica para inatención. Lo mismo pasa para hiperactividad e impulsividad. Si él me califica de forma positiva 6 de 9, da criterio mínimo para evaluar hiperactividad e impulsividad. Entonces, en ese orden de ideas, cuando nosotros evaluamos, no solamente evaluamos porque escuchamos la versión de los papás o porque escuchamos la versión del docente, sino porque aplicamos pruebas en consulta para dar cuenta si efectivamente hay fallas en esos procesos de desarrollo. Ahora, hay un criterio, el criterio A, ya sabemos cuál es, pero también nos propone que hay un criterio B, C, D y E, o sea, 5 criterios. El segundo nos va a decir que los síntomas que presenta el menor debe ser que se hayan presentado antes de los 12 años de edad. Esto significa que tú tienes un adolescente que tiene 14, 15 años y nunca en la vida tuvo síntomas de TDAH, jamás en la vida, pero a los 14, 15 empezó a experimentar como si tuviera un TDAH, impulsivo, hiperactivo, inatento, etc. Como ya no cumple criterio B, porque la edad excedió y antes de eso nunca tuvo síntomas, vamos a decir que el origen de lo que tiene no es un TDAH. Puede haber otros factores, como pueden ser problemas emocionales, puede ser el tema de consumo de sustancias psicoactivas, puede ser algún trastorno mental que está dando cuenta de eso. El criterio C nos va a decir que los síntomas que presenta el niño lo van a afectar y se presenta en 2 de 3 contextos. Se presenta en la casa, en la escuela y en el contexto social. Y si cumple que se presente mínimo en 2 de 3, decimos está cumpliendo criterio diagnóstico. Para el D nos dice que eso de la inatención, la hiperactividad y la impulsividad está afectándolo en el funcionamiento adaptativo en los contextos familiares, sociales y académicos. Y por último, que los síntomas que tiene no sean causa, por ejemplo, de un trastorno esquizofrénico, de un trastorno del estado del ánimo, de un trastorno bipolar pediátrico, de un trastorno disociativo, de intoxicación por sustancias psicoactivas. Ahora, supongamos que el paciente cumplió todos los criterios, los 5. Luego tenemos que llegar a la conclusión qué tipo de TDAH es, porque hay 3, el 1, el 2 y el mixto. ¿Cuál es el 1? Que solo calificó positivo para inatención, pero no para el otro componente. El 2, que sí calificó positivo para inatención e hiperactividad, pero no calificó para inatención. Y el mixto es que cumple los 3, calificó positivo para inatención y positivo para hiperactividad e impulsividad. Pero no basta con eso, tenemos que también señalar si existen comorbilidades. ¿Qué es una comorbilidad? Un trastorno asociado a este trastorno. Por ejemplo, es un niño con diagnóstico de TDAH y tiene un trastorno específico del aprendizaje, o tiene un trastorno oposicionista desafiante, o tiene un trastorno del desarrollo intelectual. O sea que un solo sujeto, un solo niño, un solo individuo puede tener varios trastornos asociados. Esa es la comorbilidad. Ok.
vamos a ver el trastorno del espectro autista. Es el segundo trastorno del neurodesarrollo. ¿Y qué pasa con el autismo? Pues con el autismo también el manual nos dice, también tengo criterios. Si los cumple todos, hay autismo. Si incumple al menos uno y cumple los demás, solo porque incumpla uno no califica. Eso que tiene no sería autismo, sería otra cosa. Entonces nos dice, el criterio A nos dice, yo te tengo 3 criterios, debe cumplir los 3. El primero es que tenga deficiencias en la reciprocidad emocional. El segundo, deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social. Y por último, que hayan deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones. Si cumple de ese criterio A los 3 indicadores sintomáticos, calificaría el criterio. Y tenemos que decir la gravedad. ¿Qué significa? Si ese criterio A, que se cumplió afirmativamente, está en grado 1, 2 o 3, ¿qué significa? El grado 1 es que necesita ayuda. Esto lo interpretamos como que necesita asistencia de terceros más o menos en un 25%. ¿Asistencia cómo? Pues para que él se adapte a ciertos contextos sociales, emocionales, académicos, etc. Grado 2 es que necesita ayuda notable, es como si necesitara un 50% de asistencia. Y el grado 3 es como si necesitara un 75% de asistencia. Para el criterio B nos dice, te tengo 4 indicadores sintomáticos. Si mínimo cumple 2 de los 4, califica el criterio B. Y nos dice que tenga movimientos y utilización de objetos o habla estereotipados y repetitivos. El otro es insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad de rutinas o patrones ritualizados de comportamiento verbal o no verbal. El otro es intereses muy restringidos y fijos que son anormales en cuanto a su intensidad o foco de interés. Y el último, que haya una hiper o una hiporreactividad a los estímulos sensoriales o a intereses habitual por aspectos sensoriales del entorno. También se califica. ¿Qué calificamos? El grado. Muy bien. Pero además nos dice, también tengo el criterio C, el criterio D, el criterio E. Todos los criterios se tienen que cumplir. Cuando se cumplieron todos los criterios, además tenemos que especificar. Escuchen esto. Si ese autismo viene con déficit intelectual o no. Si viene con deterioro del lenguaje o no. Si viene asociado a una afección médica o a un factor ambiental conocido. Si está asociado a un trastorno del desarrollo neurológico, mental o de comportamiento, o viene con catatonia. O sea, esa es la especificación de un diagnóstico de autismo. ¿Qué va a significar? Pongo el ejemplo con el TDAH. Decimos, un diagnóstico sería, diagnóstico, TDAH, tipo mixto, gravedad moderada, comorbilidad, trastorno específico del aprendizaje. Ese es un diagnóstico. Cuando a ti te dicen, no, es que tiene TDAH, bien, sí, es el inicio, pero ¿cuál? Ah, no, yo no sé qué tiene, pero es TDAH. Falta explorar el diagnóstico. ¿Por qué? Porque entendiendo el detalle diagnóstico sabremos exactamente hacia dónde caminar en el tratamiento. Muy bien. Avanzamos. En el avance vamos a encontrar un trastorno que se llama trastorno de regulación de procesamiento sensorial, que está descrito en el DSM-0 a 5. Él nos propone 3 tipos de alteraciones. 1. El trastorno de discriminación sensorial, el trastorno de la modulación sensorial y el trastorno motor de base sensorial. Con respecto al primero, estos niños y niñas tienen dificultades para percibir e integrar los estímulos sensoriales, produciendo equivocadas percepciones de los estímulos. Hay una distorsión de cómo se procesa el estímulo. El trastorno de la modulación sensorial es que hay dificultad en función de organizar jerárquicamente la asistencia a los estímulos. Entonces esto va a generarles ansiedad, esto con respecto a la intensidad, frecuencia, duración, complejidad y novedades de los estímulos sensoriales. Esa falta de organización genera altos grados de ansiedad.
Y el trastorno motor con base sensorial, hay déficit en la estructura corporal y la capacidad de organizar las praxias. Recordemos, las habilidades motoras adquiridas de forma consciente. Muy bien, pasamos al trastorno específico del aprendizaje. Este lo resumimos con lo siguiente: es un trastorno donde en el criterio A hay que definir si lo que estamos viendo es una dislexia, una disgrafía o una discalculia. Una dislexia es la dificultad en la comprensión del código escrito. La disgrafía es una dificultad en que los grafos o el escrito o lo que se escribe sea legible, porque los niños y niñas con esta condición tienden a omitir letras o palabras, tienden a que la letra no sea legible, tienden a rotar letras, tienden a traslocarlas también. Entonces tú coges el texto, lo vas a leer y no lo entiendes, y el niño lo escribe y tampoco lo entiende. Sería una disgrafía. Y una discalculia es que hay dificultades en la comprensión de los términos y los sentidos aritméticos. Ese es el criterio A, definir cuál de ellos es, o si hay dos o hay tres. El criterio B nos va a decir, uno, que estos niños, primero, cuando hacemos un examen de inteligencia, ellos deben tener puntajes normales o por encima de la media. ¿Qué significa? Que son niños inteligentes, pero aún así se les dificulta leer, escribir o el tema matemático. El segundo criterio nos dice que las dificultades de aprendizaje comienzan en la edad escolar, pero pueden no manifestarse totalmente hasta que las demandas de las actitudes académicas afectadas superan las capacidades limitadas del individuo. Por eso, ¿dónde podemos saber si hay un trastorno específico del aprendizaje? Eso no lo vamos a saber ni a los 2 años, ni a los 3, ni a los 4, ni a los 5. Vamos a saberlo en la escuela, cuando en la medida que cursa el primer año, el segundo año y tal vez el tercer año, vemos que lo que tuvo que haber aprendido en el primer año y el segundo no se consolidó y sigue el déficit. Y por último, y es que las dificultades de aprendizaje no se explican por discapacidad intelectual, por ejemplo, o porque haya un trastorno visual o un trastorno auditivo, o tenga trastornos mentales, o tenga dificultad para comprender las instrucciones, etc. No. Entonces, cuando se reúnen todos los criterios, también tenemos que especificar la gravedad, si ese trastorno específico del aprendizaje es leve, es moderado o es grave. El trastorno del desarrollo intelectual es el equivalente a la discapacidad intelectual. Acá traigo esta campana, se llama campana de Gauss. ¿Para qué nos sirve esta campana? Y está con una nomenclatura que corresponde a la escala de inteligencia de Wechsler. ¿Qué es eso? Una escala internacional para evaluar inteligencia en niños preescolares, en niños adultos y en gente muy adulta. ¿Ok? Entonces tenemos una prueba que se llama el WIS-5, que hace parte del Wechsler. El WIS-5 nos permite evaluar 4 dimensiones: atención, percepción verbal, razonamiento perceptivo, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. Las puntuaciones de estos indicadores nos va a dar el cociente intelectual global. Ahora hablemos de las puntuaciones. Las puntuaciones que tienen rango entre 80 a 119 puntos se llama normal, pero dentro de ese normal hay una clasificación, que toda la puntuación que está de 90 a 109 puntos es normal típico. ¿Quién saca esa puntuación cuando aplicamos esta escala? El 70% de la humanidad. Ok, importante. Pero cuando miramos hacia abajo encontramos que hay un normal lento. Significa, los niños aprenden, avanzan en los procesos, pero se demoran para hacerlo. Aparece por debajo de esa la inteligencia limítrofe, entre 70 y 79 puntos. Pero para señalar que existe un trastorno del desarrollo intelectual, son puntuaciones por debajo de 69 puntos, donde podemos señalar un déficit cognitivo leve, uno moderado, uno grave y hasta uno profundo. Ok, entendiendo eso, sabemos que la única forma de poder hacer la evaluación de este trastorno es primero evaluando la inteligencia. Y cuando encontramos que los valores están por debajo de 69, decimos, ok, vamos por el buen camino. Y lo segundo, que es el segundo criterio, y es que esas deficiencias que se producen por esta condición
genera fallas adaptativas que le van a producir al paciente fracaso del cumplimiento de los estándares de desarrollo socioculturales que impone la sociedad. Entonces tendrá dificultades con la comunicación, la integración social, etcétera, etcétera. Y por último encontramos el criterio C, y es que el inicio de estas deficiencias son observables durante la primera infancia. Se nota que el niño se queda atrás en el desarrollo de los procesos. Por lo general tendrán una ralentización en el desarrollo del lenguaje, en el desarrollo psicomotor, en la interacción social, etcétera, etcétera. Como decía ahorita, tenemos que especificar la gravedad: leve, moderado, grave o profundo, y será en las dimensiones, uno teniendo en cuenta el cociente intelectual, pero además tenemos que tener en cuenta cómo están los dominios adaptativos. Sabemos que los dominios adaptativos son tres: el conceptual, el social y el práctico. Y para evaluar qué grave es, leve, moderado, grave o profundo, va a depender cómo a nivel de dominio conceptual se desarrolla, del social también y del práctico también. Ok, entonces aquí avanzamos en esos dominios y vamos a trastornos motores. Los trastornos motores tienen varias ramificaciones. Está el trastorno del desarrollo de la coordinación, nos propone exactamente 4 criterios diagnósticos, todos se deben cumplir. Luego vienen trastornos de movimientos estereotipados, también nos propone 4 criterios diagnósticos. Vienen luego los trastornos del tics, que tiene varios trastornos. El trastorno de la Tourette tiene 4 criterios diagnósticos. Luego el trastorno tics de motores o vocales persistentes tiene 5 criterios diagnósticos. Luego sobreviene el trastorno de tics transitorio, tiene también 5 criterios diagnósticos, y todos se tienen que cumplir. Miren el detalle a la hora de hacer una evaluación y determinar si es un trastorno del neurodesarrollo o no lo es. Y es obvio que para que sepamos que es un trastorno del neurodesarrollo es porque se está presentando en la etapa de la infancia, en el desarrollo del sujeto. Luego viene el trastorno de la comunicación. Al igual que el trastorno motor, vamos a encontrar que tiene varias clasificaciones. Uno de ellos es el trastorno del lenguaje, donde nos propone también 4 criterios diagnósticos. Luego viene el trastorno fonológico, nos propone 4 criterios también. Luego viene el trastorno de la fluidez de la infancia, que es el tartamudeo o la disfemia, donde también nos propone 4 criterios. Trastorno de la comunicación social pragmático, también con 4 criterios. Y por último, otra clasificación que son trastornos de la comunicación no especificados. ¿Esto qué quiere decir? Son trastornos que no reúnen suficientes criterios, pero que se acercan demasiado. Aparece esta otra forma de clasificar. Y están los trastornos genéticos, que comprometen los procesos del neurodesarrollo. Entonces aquí algo importante es, hay mecanismos a nivel genético que son capaces de alterar el ADN para que ese ADN se exprese de forma incorrecta. ¿Cuáles mecanismos? Como las delecciones, las translocaciones, la inserción, el mosaicismo, el polimorfismo, la duplicación. Son mecanismos donde se ve alterado precisamente ese ADN. Acá tenemos los cromosomas. ¿Dónde viven los cromosomas? En el núcleo de las células. En tus células, en cada núcleo, vamos a encontrar una agrupación de cromosomas. Me encanta hacer una referencia, y es que esos cromosomas son como grandes bibliotecas, donde hay registros de cómo codificar proteínas, codificar enzimas y metabolizar ciertas cosas en el cuerpo para que el fenotipo, o sea, el cuerpo, los órganos, puedan existir y puedan expresarse como se ven. O sea, que yo tenga en cada mano 5 dedos y no tenga 10, por ejemplo, que tenga un corazón y que no tenga 2, que tenga un hígado y que no tenga 3, ese tipo de cosas. Eso es lo que permite que esa codificación genética dé cuenta de un fenotipo. Resulta que esos cromosomas, acá tenemos una clasificación, y es que están agrupados por el tamaño de los brazos.
¿Qué son los brazos? Estas extensiones del cromosoma. Hay brazos largos y brazos cortos. Pero también están agrupados de acuerdo a la tarea que tienen que hacer. Y acá leo textualmente. En la especie humana, los cromosomas se ordenan en 7 grupos identificados con las primeras letras mayúsculas del abecedario, a los que se añade un último grupo de cromosomas sexuales. Ahí está la clasificación y tenemos los famosos X y Y, que son los cromosomas sexuales. ¿Qué es la delección? La delección es lo siguiente. Este es un brazo de un cromosoma. La delección es que por algún motivo este pedazo de brazo se pierde y queda el brazo corto. ¿Qué se perdió aquí? Información genética. Es como si de la biblioteca se hubieran perdido varias estanterías que tenían libros que indicaban cómo hacer ciertas tareas a nivel de procesamiento de enzimas o de proteínas o de aminoácidos. Algo pasó. Entonces esa información ya no se va a dar. Como no se va a dar esa información, pues ciertas cosas no se podrán expresar de forma correcta. Les pondré un ejemplo. El síndrome del maullido del gato es una delección, y ya entendimos que una delección es una pérdida de un bloque de información del brazo corto del cromosoma 5. ¿Esto qué significa? Yo acá me devuelvo. Miren, cromosoma 5 de uno de estos brazos, del brazo corto, se perdió un bloque de información. Y por haberse perdido solo, escuchen esto, solo en ese cromosoma, en ese pedacito, ese bloque microscópico, subatómico de información, ocurre una patología que se llama el síndrome del maullido del gato. Nacen niños y niñas con bajo peso, discapacidad intelectual, microcefalia, retraso en el crecimiento, dificultades para comunicarse y un llanto tan agudo que se produce por el estrechamiento anormal de la laringe y que se corrige pues conforme va creciendo el niño. El síndrome de Prader-Willi es una delección del brazo largo del cromosoma 15. ¿Qué pasa si se pierde el bloque de información? Hay problemas de comportamiento, discapacidad intelectual, baja estatura. Los síntomas hormonales incluyen retraso en la pubertad y la sensación permanentemente de estos niños de tener mucha hambre y comer de forma compulsiva. Esto, cuando decimos discapacidad intelectual, es porque ya se generó un trastorno del desarrollo intelectual. Y el trastorno del desarrollo intelectual es un trastorno del neurodesarrollo. ¿Y cuál fue la causa? Genética. La translocación es que básicamente se cambia un bloque de información del genoma, del ADN, y se va para otro lugar. ¿Ok? Y acá tenemos un resumen pequeño de algunas patologías que, ya sea por delección, por translocación, por disomía, por inversión o por mosaicismo, se generan estos daños. Entonces tenemos el síndrome de Prader-Willi. Encontramos que en la región cromosoma 15, Q11, Q13 se generó el daño, la pérdida, la afectación. ¿Qué pasa con estos pacientes? Van a tener entre el 25% de esta población tendrá diagnóstico de autismo y tendrán dificultades con la socialización y la conducta estereotipada. Miren qué tan interesante como esto puede ser un causal de un trastorno del neurodesarrollo. Pero algo que sí debe quedar muy claro es que no todos los trastornos del neurodesarrollo tienen una base genética. Algunos tienen base genética, algunos. Otros tendrán bases, como decía, que a nivel embrionario pasó algo que afectó el desarrollo de ese embrión. Por ejemplo, antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas. Hemos encontrado en la clínica niños y niñas que desarrollan el trastorno, sobre todo el TDAH, un trastorno policionista desafiante, bajo cociente intelectual, o sea, una comorbilidad sindrómica, un producto de unos antecedentes clínicos. ¿Cuál es ese consumo de las sustancias psicoactivas? Hemos encontrado mamás que por temas muy crudos tuvieron una privación alimentaria, entonces no consumieron los folatos y ciertas sustancias beneficiosas para el desarrollo embrionario y ocurrieron alteraciones en ese desarrollo como tal. Entonces,
Hasta aquí hemos avanzado en trastornos del neurodesarrollo y los invito para que veamos los demás videos del seminario y en el foro que tenemos aquí en la página puedan hacer las preguntas que quieran, absolutamente. Y si tienen algún alumno, un hijo que tenga la sospecha usted que posee un diagnóstico de trastorno del neurodesarrollo, no tanto un diagnóstico, una impresión de que algún trastorno puede estar cursando por él, acá tenemos el registro para que remitan pacientes, para nosotros orientarlos con qué profesional ustedes puedan asistir. Obviamente hay un costo por esa atención, lo que hacemos nosotros es orientarlos hacia dónde tienen que ir, qué profesional es el idóneo que los puede atender. Puede ser un neurólogo, puede ser una nutricionista, un neuropsicólogo o un psicólogo o una psicóloga o una trabajadora trabajadora ocupacional que son expertos en ciertos procesos, y el tema es de orientación, y ya con esos profesionales ya ustedes asumen los costos personales, financieros, para que les hagan los diagnósticos y evaluaciones a sus niños y niñas. No siendo más, nos despedimos y les deseamos muchos éxitos. Hasta pronto.